Después de retrasos y toda una pandemia atrás, Tenet por fin llegó a salas de cine. ¿Quién nos otorga esta vez? El director Christopher Nolan. Un agente tras una misión aparentemente muere, sin embargo, despierta para descubrir que ahora forma parte de una nueva organización que busca salvar al mundo de la destrucción. Un hombre ruso que tiene conexión con el pasado y el futuro es la clave de todo. Hablando sobre la película en general, no hay duda de que esta es la cinta más compleja que ha entregado Christopher Nolan en toda su carrera. No solo en el guión y los conceptos, sino en la misma puesta en cámara, en los efectos especiales, ya está en el paso de la cinta. Empezando con el guión, si bien aún Nolan se toma el tiempo para explicar los conceptos a diferencia de otras cintas, no está pensando en tratar de sobreexplicar todo, ni siquiera de que la audiencia lo logre comprender enteramente. Y una de las cuestiones más interesantes es la evolución que ha tenido Nolan como director y escritor. Si bien algunas cintas como Dark Knight o Interstellar pueden pecar de melosas con finales muy rosas, en este caso Tenet es una evolución a su narrativa y preceptos, ya que el mismo cierre de la cinta es un tanto anticlimático. Con su cinta interior, Dunkerque lleva más allá los límites de su narrativa. Con una película prácticamente silente, a través de la imagen y el sonido se cuenta la historia. En este caso, está tratando de elevar su juego, no trata de ser complaciente con el espectador, está tratando de experimentar visual y narrativamente hasta donde puede llegar él como director. Primero, los diálogos parecen ir al triple velocidad de una película normal, no toma respiros para que puedas analizar lo que dijeron. De hecho, la edición es vertiginosa. Incluso cuando solo conversan, las tomas no duran más de 3 segundos. El recital de los hechos está casi ahí por medio de educación. Estoy seguro que si fuera por Nolan, muchas de las cosas que ocurren no serían explicadas. Está confiado en que sus espectadores, que lo han seguido ya por años, tengan la capacidad de seguirle el paso, y eso es una verdadera evolución, ya que quizá algo de lo más criticable de Interstellar o Inception, hasta de las cintas de Batman, es que todo el tiempo tiene un personaje que se detiene casi en seco para explicar, ya sea parte de la trama o hacer una acotación para dejar muy claro qué sienten los personajes o cuáles son sus motivaciones. En este caso nos ponemos al lado de los personajes que pueden parecer descorazonados, fríos, son soldados de guerra que no preguntan mucho el porqué, más bien ejecutan, y desde Dunkerque hemos podido ver este tipo de personajes como el piloto interpretado por Tom Hardy, que prácticamente salva a todos en la batalla que vemos en pantalla. Finalmente lo vemos apresado. El personaje no ejerce mucha emoción, aparentemente parece como si no le importara, y Nolan quizá ha encontrado mucho más valor en este deber ser. El personaje cumple su meta por un sentido, no deber mayor a él. No significa que no sienta o sea frío, todo está en las utilidades, en lo que la imagen está tratando de decir más allá de las palabras. Finalmente, el personaje está supeditado a la máxima que representan los ideales de una nación. Usando eso como analogía, Nolan como director no quiere manipular al espectador. Para sentir las imágenes deben de transmitir. Él no debe de ser complaciente, debe de servir a la historia del cine mismo. Me sorprende que de Nolan lo ha llevado a ser más complejo en todos los aspectos. Y es que, para ser honesto, hasta en este punto me sorprendía cuando alguien decía que no entendía Interstellar o Inception. Son cintas muy claras con conceptos muy claramente explicados y que en todo momento está deteniéndose para explicar qué ocurre. En este caso parece que Nolan está más comprometido con su propia narrativa y llevarse a sí mismo a nuevos límites. Por ejemplo, en los efectos especiales y puesta en cámara, digo sin temor a equivocarme que esta es una cinta perfecta en ese sentido. Jamás se distingue dónde está el CGI, nunca pierde verosimilitud. El clímax de la cinta llega a su máximo cuando deciden mezclar acciones ocurridas en reversa y en tiempo normal, si se le puede decir así. Es compleja la cinta incluso visualmente, cuando estás teniendo acciones al mismo tiempo que se contraponen y que están llegando a ambas en un mismo punto. Sin duda debieron tomarse un buen tiempo para definir cómo funcionaba el mundo invertido, y sobre todo cómo le iban a filmar de los Stones, hasta acciones como pisadas o choques que se iban a comportar en este mundo en reversa, a la par de tener el resto corriendo en tiempo normal. Una suerte de pantalla verde con efectos prácticos que terminan funcionando a la perfección. Ahí es donde Nolan se plantea otro reto como director. No basta con tener explosiones o golpes o grandes stands. Quiero hacer algo que ya pocas veces se puede hacer en el cine, y eso es innovar. Claro, las técnicas existen y ya están desde hace años, pero ¿cómo puedo usarlas para que esta cinta se sienta diferente, sin temor nuevamente a equivocarme?
Tenet visualmente es algo que nunca hemos visto. Claro, hemos visto cierto tipo de rewinds o stop motion y sus combinaciones, pero la manera del montaje en paralelo entre los rewinds y el tiempo real está hecho a un nivel de perfección sorprendente. Tocando esos temas, Nolan parece estar yéndose al lado más experimental de la cinematografía, aún sin perder esas bases hollywoodenses, pero sin duda puede ser esta la única cinta que puedo aceptar que la gente diga que no entendió, y es que requiere de atención al 100% en todo momento. Si te pierdes algo, puede que no entiendas posteriormente qué ocurre, y por eso creo que Tenet es más valiosa quizás que Inception o Interstellar, porque no es una narrativa tan común en una ejecución compleja de llevar a cabo, pero finalmente impecable, que habla ya de una maestría narrativa y de dirección que está tratando de buscar nuevas barreras, de romper nuevos retos que muchos directores no logren en toda su vida, ya sea por falta de capacidad o por falta de oportunidades. Nolan se ha convertido en algo más valioso en ambos aspectos del cine. Tiene el lado comercial y de espectáculo visual, que no requiere de que realmente entiendas mucho más que simplemente experimentar las emociones, secuencias, y por otro lado, tiene el lado experimental, el lado de la innovación y de un verdadero intento de crear un reto intelectual, aunque no sea el más grande que puede existir, pero que está llevando a sus espectadores a salir desde la zona de confort. Tenet, más que ninguna otra cinta de Nolan, puede parecer fría, pero entiende el pasado inglés de Nolan. Hay que entender su visión, como digo, el deber ser del cine sin disculpas y directo al deber ser de Nolan. Es seguir estirando sus capacidades para probar diferentes narrativas y que su cine siga evolucionando. Puede parecer frío y sin corazón, pero sigue siendo un cine cuyo tema central es la esperanza. No ha perdido el foco. Ahora trata de quedarse quieto, de no ser obvio. Es muy raro ver un caso así en Hollywood, y creo que mientras más pasa el tiempo, Nolan podría irse a romper finalmente las barreras del cine comercial. Para otorgar tiene que solo directores como Stanley Kubrick o David Lynch ha traído a Hollywood. En conclusión, Tenet no es una cinta fácil, pero tiene escenas en acción que compensan tu tiempo si es que no te interesa para nada esta historia de ciencia ficción. Por otro lado, las interpretaciones de John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki y Kenneth Branagh pueden ser frías y en ocasiones inexpresivas, si se quiere ver en un cierto sentido, pero están en un punto justo para ser el engranaje que hace funcionar la maquinaria desde un inicio. Tenet no se enfoca tanto en explicar el porqué de las cosas, es más una expectativa que una historia emotiva. Quizá lo único que faltó fue la inclusión de Hans Zimmer, cuyo lugar como compositor fue ocupado por Louis Göransson, ya que en momentos lo hace espectacular, en otros le falta un poco más para ser memorable. Tenet llega en un momento particular y se entiende por qué Nolan quería estrenar a toda costa en esta época. Y es que es una cinta que habla de la Tercera Guerra Mundial, donde la existencia misma puede ser destruida. Evidentemente tiene mucha resonancia en un momento donde el mundo parece haberse detenido. Los personajes se inmiscuyen en una guerra silenciosa cuyo éxito o fracaso es igualmente silente. La humanidad es ignorante de su inminente destrucción, y Tenet parece fríamente cercana, demasiado cercana para tiempos así.